Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara. Pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, saludos y bendiciones. Este es un texto precioso, un texto propicio para este tiempo de Cuaresma. Tantas luces que recibimos de parte del Señor, tanto aquellos que pueden identificar que están atravesando una crisis, una situación difícil de pecado, una realidad que ata el corazón, como también aquellos que consideran que están haciendo las cosas bien, que solamente tienen que confesar unas mentirillas porque son buenas personas. Pues hoy el Evangelio nos da una gran lección. Un hijo que está en casa de su padre le pide a su padre que le dé la herencia que le corresponde. Lo primero es contemplar que aquel hijo se considera hijo y es por ello que pide su herencia. Es un derecho y el padre le da su herencia. Pero a los días se va, malgasta todo su dinero y al entrar en la pena, al entrar en la carestía, entonces pues se pone a reflexionar
En casa de mi padre hay comida, hay bebida y los empleados de mi padre están mejor que yo. Regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus servidores. La reflexión de este hijo es muy importante, porque caer en la cuenta de las cosas que estamos haciendo mal es necesario. No podemos continuar de la misma manera. No podemos continuar viviendo en el error, viviendo en el abandono del pecado que destruye, que contamina y que entristece el corazón. Pues aquel hijo decide regresar. Cuando el padre lo ve a lo lejos, el padre sale corriendo y se le pues cuelga en el cuello con un abrazo tierno de un padre que tiene corazón para perdonar a su hijo. Por otro lado, nos encontramos con un hijo aparentemente bueno, aparentemente colaborador, trabajador, sano, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se encuentra con la fiesta, queda sorprendido. Y cuando se da cuenta que es la fiesta del hijo menor que ha regresado a casa y que después de haber gastado sus bienes viene a pedir la bondad de su padre, entonces este hijo se molesta, se molesta. ¿Por qué te molestas, hijo mayor? ¿Por qué te molestas? Precisamente porque aunque vivía en casa de su padre, no se consideraba un hijo. No había llegado a comprender que todo lo que había en la casa de su padre era de él y que tenía que ser un hijo pleno, auténtico, generoso y desde la dinámica del amor verdadero iba a experimentar pues esa dicha de vivir y trabajar en la casa de su padre. Pero no, era un hijo que vivía de apariencias, porque no se sentía feliz, porque no se sentía pleno, porque no se sentía amado por su padre. Esto nos lleva a hacer una reflexión y un alto en este tiempo de Cuaresma, porque muchas veces podemos estar en la iglesia, podemos ser cristianos, podemos ser católicos sin sentirnos amados por Dios. Y contrario a ello, sentimos que Dios no nos escucha, Dios no nos oye, no nos ama, no atiende nuestras necesidades y por tanto, pues, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Y ahí es cuando algunos deciden irse de la iglesia enojados, molestos. ¿Por qué? Porque nunca se sintieron parte de la casa, nunca se sintieron iglesia. Y es fácil que el demonio, que las voces de ángeles o las voces que vienen del cielo nos saquen de la iglesia. ¿Por qué? Porque nunca estuvimos en la iglesia. Siempre nos sentimos extraños y forasteros en nuestra propia casa. Eso le pasó al hijo mayor del Evangelio. Bueno, continuemos profundizando y meditando en estos días desde la palabra del Señor, la luz que Él quiere concedernos a nuestra vida. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos. Bella y fructífera Cuaresma.